Todos bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Bautista Vida Eterna. Vamos a orar para poner este culto en las manos del Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos permites un día más de vida. Gracias porque nos permites también estar aquí reunidos para alabar tu nombre, Señor, y aprender más de ti. Permite, Padre, que cada uno podamos obtener una enseñanza. Señor, toca nuestra mente y nuestro corazón, y que los retos que tú tienes para nosotros los pongamos en práctica. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra en Salmo 33, 11 y 12. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. También dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Salmo 103, 1. Alabemos. con su amor, y cada mañana cuando amanecemos tenemos un sol, ¿no? Cada mañana cuando despertamos tenemos que comer, tenemos que tomar,
Y eso es parte de la fidelidad de Dios. Y nos demuestra su fidelidad también por medio de su amor infinito. Así que cantémosle a nuestro Dios, mis hermanos. Estaba con este. De generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy.
4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a cantar este canto que cantábamos mucho en Oreb, que se llama Quiero escuchar tu dulce voz, ¿no? Así que es bien lindo porque el otro día les decía a las niñas en el Venid y Ved hace como, no esta semana, la anterior semana, les decía que la oración es justamente algo que nos acerca a Dios. Y a veces pues la oración como que nos obliga en muchas ocasiones a buscar al Señor, a querer escuchar su respuesta y a querer buscarlo a través de su palabra. Así que este canto es esa oración que nosotros hacemos en muchos momentos, ¿no? Quiero escucharte, Señora. Cantémoslo en ese estado, pensando en eso. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Amén. Y terminemos este periodo de alabanza pues cantando a nuestro Dios y reconociendo que solo es Él, que solo es nuestro Cristo, con esa misma
confianza que nosotros le tenemos cuando nosotros oramos en nuestra habitación. Aquí estamos en iglesia y estamos todos juntos para cantar a nuestro Dios en comunidad. Cantémosle a nuestro Dios. Silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil me das la gracia para seguir.
moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Padre Dios, muchas gracias porque siempre podemos ir ante ti para dejar en ti todas nuestras cargas, nuestros dolores, los momentos más difíciles que pasamos, Señor. Gracias porque tú moriste en la cruz por ello, tú moriste en la cruz para salvarnos y sobre todo tú nos acompañas, Señor, en estos momentos difíciles. Gracias porque no nos dejas y porque siempre podemos saber que tú nos vas a escuchar. Gracias porque nos escuchas, nos confortas y podemos descansar cualquier carga que tengamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Sí, vamos a tomarla con nuestra mano derecha, electrónica, impresa, cualquier versión. Y vamos a repetir nuestra profesión de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, fíjense que es hermosa nuestra profesión de fe. Es la misma de la Iglesia Bautista Breve, pero si se dan cuenta, no solamente es lo que debe significar la palabra de Dios para nosotros, sino es una invitación. ¿Sí? Si alguien, la palabra de Dios no significa esto, pues entonces vamos a invitarlo a que signifique esto. Y de eso se trata el sermón de hoy. ¿Le han hecho alguna invitación que no pueda declinar? Que no pueda decir que no. Fíjense, puede ser una fiesta, sí es cierto, una fiesta. Puede ser a un trabajo. Puede ser incorporarse a un proyecto. Puede ser a venir al templo, a adorar al Señor. Pero hay invitaciones que no se pueden decir que no. ¿Sí tienen en la mente alguna invitación así? De esa invitación que dicen, no puedo decir no, no puedo declinar. Así se llama el sermón de hoy, la invitación indeclinable. Una invitación que no puede decirse que no. Seguimos en la serie A los pies del Maestro, discípulos que dejan huella. Recuerden que el énfasis de todo este año va a ser sobre el discipulado. Así que vamos a ver, ¿a qué nos está invitando el Señor o a qué invita el Señor que es tan importante que no le podríamos decir que no? ¿Qué les parecería que le dijéramos, oigan, su vida tiene sentido? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Para qué o por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál será? Veo caritas así como diciendo, volteando hacia arriba y hacia la derecha, que dicen los que leen la expresión corporal está algo construyendo mi mente, ¿verdad? Hacia la izquierda estoy recordando, hacia la derecha estoy construyendo. Entonces veo así ojos hacia arriba y hacia la derecha, construyendo, como pensando, ¿cuál será la respuesta? A lo mejor ni lo han pensado. Jóvenes, es bien interesante, bien interesante decir, oigan, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿De qué sirvo? Y fíjense, déjenme contarles que, por ejemplo, esta pregunta ha sido una pregunta que la humanidad ha tratado de contestar mucho. Filósofos antiguos, pensadores, todos han querido buscar cuál es el sentido de la vida. Incluso déjenme comentarles que hay una llamada tercera escuela vienesa de psicoterapia. Y está bien interesante. Esa la fundó Viktor E. Frankl y le llaman la logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? Es la búsqueda del sentido. Y eso dice, es un derecho del hombre y es la esencia misma de la humanidad. ¿Qué nos diferencia de los animales? Los animales viven, simple y sencillamente. Comen, duermen, toman agua, hacen sus necesidades,
pero no les preocupa cuál es el sentido de la vida. ¿Para qué están aquí? No tienen esa conciencia, pero el ser humano sí es parte de lo que nos hace ser humano, y buscar encontrar esa respuesta, pues le puede dar sentido a la vida. Hay gente que se deprime porque no entiende para qué está aquí, y tienen un vacío espiritual que no lo pueden llenar, y a veces lo buscan llenar con otras cosas, pero ese vacío espiritual es porque no han encontrado su misión, su sentido. ¿A qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y pues bueno, dice este autor de psicoanálisis y de psicología, que cuando alguien encuentra su sentido, encuentra también paz espiritual, estabilidad mental y la capacidad de desarrollar un proyecto de vida trascendente. ¿Qué quiere decir? Que deja huella. Alguien trasciende cuando deja huella. El hombre busca entonces incansablemente el sentido de la vida, a veces hasta de manera inconsciente, ¿sí? Porque no sabemos, pero andamos en eso. Y Víctor Frank nos propone 3 cosas, fíjense, 3 cosas o 3 consejos o 3 maneras de encontrar el sentido de la vida. Esto nos propone este autor, ¿eh? Dice, el sentido de la vida se puede encontrar a través de una misión, un deber que cumplir, que está directamente relacionado con el servicio a las personas. Entonces, una manera de poder decir, ¿a qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión en la vida? Pues es tratar de encontrarla. Cuando sirves a otro con tus talentos y habilidades, tu vida tiene sentido, dice el autor, y percibes que vales y que aportas. Luego dice, el sentido de la vida, en la segunda, se puede encontrar a través del amor, específicamente el amor a las personas. No quisieras irte de este mundo porque hay personas a quienes les interesas y que son importantes para ti. Luego hay gente que dice, ¿verdad? No, pues no me quiero ir porque todavía tengo hijos chiquitos, mi esposa está enferma, en fin, un montón de cosas. Así que es una razón poderosa para seguir. Y la tercera, el sentido de la vida se puede encontrar a través de la contemplación, dice Víctor Frank. O sea, quedarse así en el helado viendo una obra de arte, una pintura, una escultura, en fin, cosas que le llenen a uno, caminar un bosque, irse llenando. Víctor Frank nació en 1905, era de padre judío y le tocó vivir los horrores del Holocausto en un campo de concentración nazi, y proponía la búsqueda del sentido de la vida. ¿Hacia dónde propone Víctor Frank buscar? Hacia el interior del hombre. Hacia el interior del hombre. Pero ¿qué creen? El pasaje que vamos a ver hoy nos habla de una invitación indeclinable. Una invitación que no se podía decir no, porque le daba estas 3 cosas que Víctor Frank propone. Sentido a su vida a través de una misión, poner sus talentos y habilidades al servicio de alguien más, encontrar el amor verdadero. ¿Alguien escuchó el devocional de hoy? De eso nos habla hoy, del amor verdadero, y que el amor verdadero es Dios. Y además de la contemplación. Todo eso, Mateo no lo encontró en su interior, lo encontró en Jesús. Alguien que iba pasando y se volteó y le dijo, sígueme. Y todas esas cosas que cambiaron y transformaron la existencia de Mateo es Jesús. Y todo esto, toda esta búsqueda, toda esta necesidad de llenar ese vacío, es Jesús. Ahí está la respuesta. Por eso si recibimos esa invitación de Cristo, ¿qué contestaríamos? Es de esas invitaciones que no se pueden decir no. Mateo vivía una vida peculiar que ahorita vamos a estudiar y no encontró sentido hasta que la vida misma le alcanzó. Cuando la luz de Cristo le iluminó y le dio sentido a su existencia, porque le transformó. Y él mismo fue transformado, y entonces se le invitó a ser partícipe de la más grande y más maravillosa historia de amor que sigue dando sentido a millones de vidas. Así que vamos a orar para prepararnos
analizar este pasaje. Señor mi Dios, gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra bendita, Señor, porque en ella encontramos guía, sentido, paz, misión, respuestas, Señor, para nuestro vacío espiritual y para ser llenados a plenitud, Padre, rebosando de amor, de misericordia, de piedad que tú nos das y nos compartes, Padre bendito. Que esta invitación que tú le hiciste a Mateo nos traiga ahora enseñanzas también para nuestra vida, Señor. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu voz la que se escuche. Amén. Así que vamos al pasaje, mis hermanos. Invitación indeclinable, y está basado en Mateo 9, del 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13. Fíjense que es un pasaje paralelo que se da en los evangelios. Y escogí Mateo porque trae una frasecita que no existe en los otros evangelios. El llamado de Mateo, pero ahora lo vamos a ver. Vamos a analizar Mateo 9:9. ¿Qué nos dice Mateo 9:9? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Así que vemos al Señor caminando, mis hermanos, caminando cerca del mar. Esto fue en Capernaum, caminando donde estaba la mesa o el sitio donde estaban la gente cobrando impuestos, ¿sí? Ahí estaba Leví, cobrador de impuestos, seguramente custodiado por soldados romanos, y Jesús lo ve y le llama y le dice: sígueme. Y esa persona abandona todo, se para de ahí donde está y le sigue. Por eso nos dice: y se levantó y le siguió. Él era un publicano, y ahorita vamos a ver qué es eso de ser publicano. Nos narra Mateo, por eso también quise escoger este pasaje de este evangelio, porque es Mateo narrándonos su propio llamamiento, lo que él percibió, lo que él sintió, lo que él vio en ese momento para convertirse en discípulo de Jesús. Pero analicemos que esto no era una decisión sencilla. El primer versículo que estamos estudiando es este llamamiento, pero se da en un momento, en un sitio y en un contexto específico. A veces cuando el Señor nos habla decimos: híjole, no voy. No porque tengo algo más importante que hacer. No porque tengo algo que me impide hacerlo. Y vemos ejemplos en las Escrituras. El joven rico dijo: no, Señor, no, es demasiado lo que tengo. No puedo rematarlo todo, regalarlo todo y después seguirte, no. Y nos decía dónde estaba el corazón de este joven, ¿sí? Hay gente que le dijo: Señor, déjame enterrar a mi padre. Y no es que estuviera ya muerto, sino era una manera de decir: déjame cuidarlo porque está anciano, ¿sí? Voy a estar con él hasta que él muera, y entonces cuando lo entierre, entonces sí ya te sigo. ¿Sí se dan cuenta? Hay gente que declina la invitación. Pero Mateo tiene un contexto específico, está en un sitio, en una posición específica, y sin embargo deja todo. Vamos a ver el contexto geográfico. ¿Dónde se lleva esto? En Capernaum, uno de los principales sitios donde el Señor se asentó. Era su sede principal en Galilea, a partir del cual partía diversos recorridos, ¿sí? Y era un lugar importante, era un lugar pesquero y un lugar de comercio ubicado en la costa noroeste del mar de Galilea, pero había cruce de caminos. Así que era un lugar importante Capernaum. Entraban muchas mercancías, así como ahora podemos decir el puerto de Salina Cruz o Manzanillo, no sé dónde lleguen más barcos, ¿verdad? Veracruz. Así era Capernaum. ¿Y qué creen que hacía ahí el pobre de Mateo? Poniéndose a contar. ¿Qué entraba? ¿Cuántos peces pescaste hoy? A ver. Tus peces grandes, porque los pequeños luego a veces hasta los regalaban a la gente. Tus peces grandes, sí, pues pescaste 10 peces, pues 8 o más le corresponden a los romanos. ¿Se imaginan eso? Ahí Cristo había sanado a un siervo de un centurión que había construido la sinagoga.
había curado a un poseído por un espíritu inmundo. Era el hogar de Pedro y de Andrés. Ahí había sanado el Señor a la suegra de Pedro. Así que seguramente Jesús era allí muy conocido. Había escuchado seguramente Mateo hablar de Jesús. Probablemente le habían llegado los rumores de los milagros que había hecho y muy probablemente le habían narrado en segunda persona, porque no podía estar allí, las enseñanzas de Jesús, la voz de Jesús de la que hablaba la alabanza, ¿sí? Así que él seguramente tenía conocimiento de Jesús, y también Jesús con toda certeza sabía en ese lugar dónde estaban los publicanos, dónde cobraban los impuestos de toda la mercancía que pasaba por ahí, todas las cosechas, todos los animales, todo cobraba impuestos el Imperio Romano. Y Mateo, siendo judío, le estaba sirviendo a los romanos. Así que vamos a analizar el contexto social. ¿Quiénes eran los publicanos o cobradores de impuestos? Bueno, Roma dominaba, era un imperio enorme que dominaba prácticamente todo alrededor del Mediterráneo. Y entonces, ¿cómo le hacía para gobernar esto? Nombraba procuradores romanos y nombraba recaudadores de impuestos. Todo iba a Roma. Por eso dice el dicho, todos los caminos llegan a Roma. Pues sí, porque todos iban, todo lo que recaudaban iba hacia Roma. ¿Y cómo le hacían para recaudar? Bueno, había todos estos impuestos, derechos aduaneros y tributos eran administrados por oficiales romanos, designados para tal efecto. Pero ¿cómo le hacían? Se subastaba. En Roma decían, oigan, necesitamos alguien que maneje los impuestos en tal lado. Y decían, bueno, sí, ¿cuánto das por ir allá? Y hay un dicho que dicen, no me des, nada más ponme donde hay, ¿sí se acuerdan? Eso de la corrupción. Ponme donde hay, pues ¿qué creen? Ahí había. Era parte de la corrupción. ¿Por qué? Porque Roma les imponía, a mí dame, no sé, voy a hablar en términos actuales, a mí dame 100 millones de pesos al mes, pero si tú recaudas 105, 106, no me importa, lo demás te lo quedas. Por eso era parte de la corrupción, y quedaban obligados a entregar al gobierno la cantidad estipulada. Pero lo demás, pues venga, chepa acá. Así le hacían. Pero estos, ¿cómo le hacían para poder hacer eso? En la región donde les daban su zona, pues contrataban subalternos. Y contrataban a gente que eran de los pueblos que estaban ahí subyugados. Y les decían lo mismo, a mí me entregas tanto y lo demás es para ti. Así que se sometían a abusos y a la gente. Estos subordinados además tenían esa ingrata tarea de sacar el dinero directamente y solían ser nativos de ahí. ¿Y qué sucedía en la sociedad judía? En Palestina esta mala fama de los publicanos fue mayor porque había judíos que se prestaban a este trabajo. Y entonces, ¿cómo eran considerados? Traidores a su pueblo. Servían al conquistador, estaban a su servicio y además tenían mucha interacción con los gentiles. Así que eran traidores, nadie los quería, eran rechazados, eran repudiados y se buscaba evadirlos y se evitaba cualquier interacción social con ellos. Así que estaban como apestados. Y ganaban mucha lana, pero estaban apestados. ¿Cuál era el contexto religioso? No solamente eran excluidos de la sociedad, eran excluidos de la sinagoga. No podían acercarse a adorar a Dios. ¿Sí? Los fariseos los corrían, no los dejaban que se acercaran a la iglesia. Estaban excluidos de las sinagogas y de todo trato normal del resto de la sociedad judía. Recientemente me enteré, no tan reciente, tiene unos meses, me enteré de una persona que en una agrupación religiosa lo excluyeron, así,
así lo excluían. No puedes ir a adorar a Dios, estás expulsado, no te puedes acercar, ¿sí? Pero ¿qué creen? A todos los demás de esa agrupación religiosa le prohibieron que siquiera le dirigieran la palabra a esta persona. Ni siquiera podían tener tratos con esa persona. Así que está también actual en algunos lados. Tiene unos meses de esto ya, y había que pedir perdón y había que analizar si le daban el perdón o no para poderse acercar. Así estaban ellos, así como esta persona, que por cierto ya está perdonado, bendito Dios, que ya está más tranquilo, porque había dolor en su corazón, aunque le hemos dicho, vente para acá. Sí, era tremendo, cero tratos, entonces era una gente excluida en la sociedad, y como consecuencia, pues ¿a quién buscaba de compañía? ¿Con quién comprar sus cosas? ¿Con quién platicar? Pues con los otros excluidos, otros publicanos, otras personas que fueran rechazadas. Había algunos que les llamaban los expulsados por violaciones a las reglas religiosas, llamados genéricamente los pecadores. Así que eran publicanos y los pecadores, aquellos que habían sido expulsados. Y eran considerados además los publicanos corruptos y llenos de avaricia. Así que fíjense cómo era la vida de Mateo. Estaba excluido, era rechazado, era un traidor, no podía hacer transacciones comerciales ni tener vida social, no le permitían que se acercara a la iglesia. Por eso la invitación que hacía el Señor era absolutamente sorpresiva. ¿Cómo es que va pasando y se voltea y le dice a un publicano, sígueme? Es una invitación, pero también es una orden. A los ojos del mundo, este hombre que se llamaba Leví, que probablemente, aunque era un hombre común, probablemente tenía hasta una estirpe sacerdotal, no se sabe. Lo dicen algunos autores, aunque otros lo rechazan, pero había decidido él servir al invasor. Por ello era considerado traidor, impuro, despreciable, excluido de la sinagoga, de cualquier convivencia. Y este hombre en esas condiciones sociales y religiosas, este hombre es al que el Señor le dice, ven, sígueme. Es un imperativo, es una invitación. Y fíjense qué curioso, Mateo significa don de Jehová. Otros autores le llaman Leví nada más, pero es el mismo. Mateo, se dice Mateo, dice la invitación de Mateo, pero Mateo también es el único que se dice Mateo el publicano. Como para no olvidar, en la lista de los 12 llamados que vienen en todos los evangelios, el único que dice a qué se dedicaba es Mateo mismo, hablando de sí mismo, como para decir, vean de dónde me rescató el Señor, vean de dónde me sacó. ¿Habrá alguien lo suficientemente indigno o lo suficientemente impuro para que no le prediquemos hoy del evangelio? No lo hay, mis hermanos, porque a veces lo vemos con los ojos humanos. Y con los ojos humanos decimos, a esta persona no le voy a predicar del evangelio. Esta persona es caso perdido. Esta persona no merece ni que le dedique unas frases ni una palabra. Pero esa es la visión humana. La visión de Dios, la visión de Cristo, es que no hay nadie lo suficientemente indigno como para no recibir una invitación de Cristo para que venga a sus pies a ser transformado. Y esa es de las cosas que nos está enseñando. Así que Leví se llamaba ya Mateo, porque le dicen Mateo Leví, o verdaderamente con esa transformación se convirtió en el don de Jehová. Parecía paradójico llamarse don de Jehová y llevar la vida que tenía antes de su llamado. Y la invitación es indeclinable. Cuando tu vida está vacía, cuando no tiene sentido, cuando no has encontrado el porqué de tu caminar en el mundo, y alguien te invita a escuchar de Jesús, alguien te invita a encontrar el sentido de tu vida, alguien te encuentra a encontrar la misión de tu vida, entonces, mis queridos hermanos,
es una invitación que debe ser indeclinable. El mismísimo Señor nos llama. Vamos al siguiente versículo, invitación que merita festejarse. Mateo 9, 10 y 11. Y dice, y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, y he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Jesús es el más grande revolucionario de la historia, mis hermanos, el mayor, y revolucionaba todo en su andar, caminando hacia el mar este publicano. ¿Qué vio Jesús en la mirada de Mateo? Porque Mateo lo vio pasar. ¿Y qué vio Jesús en la mirada de Mateo? ¿Qué vio? Ansiedad, anhelo, tristeza, soledad, dolor, pero también esperanza quizás. Y todo esto y más vio Jesús ahí. Y lo cierto es que mientras el mundo veía algo detestable, Jesús vio a un discípulo. Alguien que con amor y paciencia podía ser transformado. Entrar en su círculo más cercano, el más íntimo, el de aquellos que estarían más tiempo con él, que recibirían enseñanzas adicionales e incluso explicación de enseñanzas. Tenemos pasajes donde el Señor habla a la multitud y después aquí en cortito, con los 12, les explica lo que les dijo a aquellos. Así que era una invitación para tener una intimidad con Jesús. No podemos ser transformados si no tenemos esa intimidad con Jesús. No podemos ser transformados si no aceptamos esa invitación a tener cercanía con Él, a gozarnos de esa cercanía, a gozarnos de su palabra, a gozarnos de sus enseñanzas y de poder decir, sí, en cortito me está hablando el Señor. Es la única posibilidad de transformación. Y fíjense qué interesante porque nos enseña este pasaje. ¿Qué hizo Mateo Leví para ser llamado? Nada. El estilo de vida que llevaba era alguien que aparentemente no merecía nada para los ojos del mundo. Pero para los ojos de Dios sí. Era merecedor ¿de qué? De su gracia. La invitación que nos hace Dios no es porque nos la ganemos, porque seamos muy buenos, porque seamos extraordinarios, porque tenemos un don o un talento específico. No, Mateo Leví y a nosotros nos habla a pesar de lo que somos. A pesar de lo que somos. Así que es un llamado por gracia, no por mérito, sino por gracia. Porque es un regalo de Dios que nos está llamando a tener cercanía y a tener intimidad con Él. Y esa gracia, mis hermanos, por supuesto que merece festejarse. Parece ser que eso generó conmoción en los mismos discípulos, ¿no? Oye, yo soy pescador, pero que llames a un publicano, pues no, Señor, no. Como que te estás equivocando. Tenemos esa tentación, ¿verdad? De quererle corregir la plana a Dios. Seguramente causó conmoción entre los otros publicanos. ¿Cómo es posible que el Señor haya llamado a él? Seguramente en el mismo Mateo se puede imaginar la emoción que debió haber sentido cuando cuando Jesús le dijo, sígueme. Cuando Jesús voltea su mirada y la desvía del camino que seguía para encontrarse con los ojos de Mateo y decirle, sígueme. ¿Se pueden imaginar la emoción que sintió Mateo? ¿Se pueden imaginar la conmoción que generó en aquellos tradicionalistas y legalistas como los fariseos? Aquellos que se concebían a sí mismos como limpios, ¿sí? Decir, ¿cómo es que llamó al publicano, al que nosotros hemos expulsado? Y después de eso parece que era común, Zaqueo mismo lo hizo,
que después de una decisión importante se fuera a festejar. Se fuera a festejar. Oigan, por supuesto que merece festejo. El Señor me invitó. El Señor quiere que sea parte de su séquito más cercano. Por supuesto que la voy a festejar. ¿Y qué es lo que hace Mateo? Pues vamos a una comida. Vamos a una comida. Y el Señor les muestra misericordia y piedad, porque va a comer con los excluidos. Va a comer con los pecadores. El Señor va a compartir. ¿A compartir qué? Los alimentos, sí. Que era un momento de intimidad, era un momento de cercanía, como ahora, ¿verdad? Como ahora, compartir los alimentos lo disfrutamos. Sí, invitamos a alguien para que vaya a comer a la casa, o nos invitan, o comemos aquí de manera congregacional, pero es un momento especial, peculiar, un momento de convivencia, y el Señor decide sí convivir con los excluidos, con los expulsados, con los rechazados. Con ellos está teniendo intimidad y está compartiendo no solamente el alimento físico. Seguramente el Señor allí les estaba predicando de su palabra. Seguramente el Señor les estaba diciendo las cosas que ellos necesitaban oír. ¿Y esto en dónde se lleva a cabo? ¿En la casa de Jesús? No, porque Él no tenía, dice la palabra, ni siquiera dónde recostar la cabeza. Así que era en la casa de Mateo. Y luego, ¿cómo era ese asunto? Porque dice, los fariseos, ¿dónde estaban? ¿A poco se metieron en la casa? Parece que era común, fíjense, que se quedaran a los alrededores de las casas, que no se consideraba así como chisme, pero se quedaban así afuera y se podían asomar por la ventana o por la puerta. Por supuesto que los fariseos no iban a entrar. ¿Cómo van a entrar aquellos que se sienten limpios a la casa de un publicano? No, pero estaban asomados y con la orejita bien parada. Sí, eso sí. Y además se podía y era aceptable el intervenir incluso en la conversación. Fíjense qué interesante. Había gente que no era, pues dentro de los pecadores había gente que era excluida por su pura profesión. Los curtidores, por ejemplo, se consideraban un oficio bajo y eran excluidos. Había gente que sí tenía una vida inmoral, ¿verdad? Por supuesto. Pero había gente que no. Y la gente, además las mesas eran chaparritas, no había sillas. Entonces estaban recostados, generalmente con el codo izquierdo sobre la mesa y con la derecha comiendo, pero recostados alrededor de la mesa. Así se pueden imaginar un momento de intimidad entre dos grupos, el grupo de Jesús y sus discípulos, y del otro lado los publicanos y los pecadores. Los dos grupos criticados y rechazados por los fariseos. Fíjense. Así que los fariseos se meten en la conversación, pero ¿qué creen? No confrontan al Señor, le dan la vuelta. ¿A quién le reclamaron? A los discípulos. ¿Qué les dicen? ¿Cómo es posible que vuestro maestro esté con publicanos y pecadores? No confrontaron a Jesús, se fueron sobre los discípulos. Bien colmilludos, ¿verdad? Así que en este contexto los escribas y los fariseos, ¿qué nos están diciendo? ¿Por qué excluían a Jesús y a sus discípulos? ¿Se acuerdan que hay pasajes donde nos dicen que les reclamaban porque comían cosas que no estaban permitidas? Que no se lavaban las manos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calificaban a Jesús y a sus discípulos? De glotones y de inmundos. Y además de convivir con inmundos. Pero habían rechazado a Juan, que era bien ascético, ¿verdad? Que no comía más que miel y langostas, pero también lo rechazaron. O sea, nada les daba gusto a los fariseos. Uno porque era verdaderamente austero en su manera de vivir, y en los otros porque les decían que cómo era posible que convivieran con los publicanos. ¿Y desde qué postura es de que los fariseos lo hacían? ¿Qué postura? La postura que a veces como cristianos podemos tomar.
y esta es también una enseñanza, no nos debemos sentir con una calidad moral superior a otras personas, porque esa es la postura de los fariseos, ¿no? Critico porque yo me siento superior, y eso no nos debe pasar como cristianos, ¿sí? Ellos se sentían con la calidad moral de criticar a Jesús y a sus discípulos como criticaron a Juan y como criticaban a los publicanos y a los escribas. ¿Qué sucede entonces? El concepto de sí mismo es lo que les impide tener el acercamiento con Jesús. Yo estoy limpio, no necesito que me limpien. Yo soy sano, no necesito que me curen. Yo soy justo porque me ajusto a las reglas de la religiosidad y de la legalidad. Por lo tanto, no necesito que nadie me salve, porque yo soy salvo por mis obras. Así pensaban los fariseos. ¿Se dan cuenta? Y ese concepto en nuestra actualidad nos genera una barrera de acercamiento con Dios. La gente que se siente sana, que no necesita de Dios, que no necesita de Jesús, pone una barrera. Pone una barrera que le impide esa intimidad, ese acercamiento. Pero ahí vemos a Jesús conviviendo con ellos. Y la respuesta que da es preciosa. La respuesta que da el Señor es preciosa. ¿Sí? El llamado que recibe Mateo debe festejarse. Y la intimidad con Jesús también amerita festejarse, mis hermanos. Estar en la misma mesa que el Maestro debe festejarse. Pero ¿saben en dónde debió haber habido un brinco grande de felicidad? Cuando el Señor le responde a los fariseos y a aquellos pecadores y a aquellos excluidos y a aquellos publicanos, aquellos rechazados, saben que son el sentido de la misión de Jesús. Venir por ellos, venir por los más débiles, por los más dañados, por los más necesitados, por los más adoloridos, por aquellos que son rechazados. Ese es el sentido de la vida de Jesús, venir por nosotros. No sentirnos superiores, decir, yo soy cristiano, soy moralmente superior, aquel no necesita de él, es incapaz de recibir al Señor. No, tenemos que ver a toda la gente como nos vería Cristo, con misericordia, con piedad y con amor verdadero. Así que vamos a la tercera enseñanza, invitación que sana. Mateo 9 del 12 al 13. Y es la respuesta del Señor. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sí? Jesús no tendría cabida en una iglesia en donde hubiera pura gente inmaculada, pura y justa. Con fortuna, no hay ningún ser humano justo. Ni uno solo, nos dice Romanos, ¿verdad? Ni uno solo. Y por lo tanto, las iglesias se llenan de pecadores ansiosos de Jesús. Que esos somos, mis hermanos. Pecadores en busca de remisión, pecadores en busca de salvación, enfermos en busca de sanidad. El Señor conoce el sentir de los fariseos. Y no es que no estén enfermos, lo que Él dice ahora es un sarcasmo, Lo que sabe el Señor es que la enfermedad de ellos es diferente. Lo que sabe es que ellos están llenos de orgullo, de altivez y de soberbia. Sabe que se creen justos y que se sienten limpios, que no necesitan ser limpiados. Ellos se sienten limpios y creen que por sus obras son justos y no necesitan ser justificados. Están llenos de tradiciones y de costumbres. Y es por eso que el Señor les explica la necesidad de ser curados. A ellos no les dicen ven, a ellos les dice id. Id. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Así que la respuesta del Señor, por esta frasecita es que decidí Mateo en lugar de los otros evangelios. Si ustedes ven, y les invito a que vean, no solamente de Oreb, sino de las otras iglesias de la red, los sermones, la mayoría escogió Lucas. Yo escogí por esta frase Mateo. Misericordia quiero y no sacrificio.
Y es que solamente aparece en Mateo. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo el Señor? Pues vayan y busquen en la palabra, y lo que el Señor está haciendo es citando Oseas 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Está comparando dos cosas. Misericordia quiero y no sacrificio. Estaban bajo el sistema sacrificial, la tórtola, el cordero, todos lo sacrificaban para limpiar sus pecados. Y le está diciendo, Dios no se agrada de esto, no se agrada de que ustedes cumplan a pie puntillas con la ley. Le está diciendo, quiero misericordia, es decir, ama al necesitado, sirve al necesitado. Por eso les dice a los fariseos, sí, sacrificio quiero. No, dice, no, perdón. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Está citando a Oseas, pues está diciendo, soy Dios y como Dios quiero más misericordia. Y la misericordia se expresa en acción, y la misericordia se expresa amando al necesitado. La misericordia se expresa predicándole a aquel que necesita, igual que yo, ser limpiado, aquel que necesita confort en su alma, aquel que está dolido, aquel que está dañado en su salud emocional, en su salud espiritual, aquel que está necesitado. Eso es lo que quiero, dice Jesús. Misericordia, acciones de misericordia, acciones de amor, acciones de paz, acciones que lleven transformación y el amor de Cristo a aquel que más necesita. Y los fariseos, desde su postura, estaban cumpliendo con el sistema sacrificial, pero no con la misericordia. Así que el Señor les está dando una cátedra tremenda. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué habíamos quedado? ¿Qué era el arrepentimiento? Que vamos en una dirección en nuestra vida y de repente el Señor nos llama y frenamos y hacemos un giro de 180 grados para transformar nuestra vida. Y eso es lo que el Señor está haciendo justamente con Mateo. Por eso ellos están contentos, están disfrutando, porque están recibiendo el alimento espiritual, no solamente el alimento físico. Por eso hay gozo entre los publicanos y pecadores, porque el Señor vino por todos nosotros que somos igualmente pecadores. Vino por ellos, por aquellos que en esa sociedad no valían nada. Por ellos vino el Señor. Por eso nos dice el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y ellos estaban recibiendo de este alimento más dulce que la miel, la palabra de Dios. Así que vemos al Verbo encarnado, la palabra de Dios hecha hombre, comiendo ahí con ellos. Y aquellos que tienen soberbia, altivez, aquellos que tienen su corazón puesto en otras cosas diferentes a que es Cristo Jesús, les dice, id y aprended. Y sin embargo, el Señor en sus últimas horas, en sus últimas semanas, los ve con misericordia. Por eso en la cruz del Calvario no juzga a los fariseos tampoco, sino les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que ni siquiera los fariseos, ni siquiera los culpables directos de su aprehensión, tortura y muerte, el Señor los excluye. No son lo suficientemente indignos para no recibir el perdón de Dios. Así que es grande la enseñanza que nos da el Señor. Viene por todos. Y solo en Cristo hay sanidad, mis hermanos. En Él hay razón y en Él hay identidad. Mateo va a ser transformado por este llamado. Del publicano, sí, que seguramente sabía hacer cuentas y sabía escribir. Y muy probablemente sabía escribir en varios idiomas, ¿verdad? En el hebreo que se utilizaba en las sinagogas, probablemente en el arameo, que era el idioma común, pero también en el griego, que era el utilizado. A él lo llamó
para darle sentido a su vida, para sacarlo del fango y ser limpiado y ser transformado y utilizar esos dones y talentos para que el día de hoy nos podamos gozar del Evangelio de Mateo. Amar y difundir de la misericordia y la piedad de Jesús se convirtió en la razón de ser de Mateo, en la identidad de Mateo, en lo que le daba sentido a su vida. Y se dan cuenta, no la encontró dentro de sí, la encontró en Cristo Jesús. Y quizás este autor, Frank, por su origen judío, no tuvo contacto con Cristo. No lo sé si alguien la predicó o no, pero Cristo nos da esta sanidad completa. Mateo es llamado como discípulo para a su vez coadyuvar en el trabajo de la empresa más grande que el Señor ha creado en la humanidad. 12 pecadores para que a través de los siglos haya miles de millones de personas que hayan conocido de la verdad de Cristo, del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo. Es el mensaje del Evangelio, el más hermosa misión en la vida, el más hermoso sentido de la vida. Y Mateo lo encuentra en su vida, pero no lo encontró dentro de él, sino en Jesús. Y aunque después su corazón y cada parte de su cuerpo, su mente y su alma se impregnaron del Espíritu Santo, después de aceptar la invitación de Jesús, porque solo Cristo sana. Así que, mis hermanos, en la conclusión del desafío, nadie es suficientemente indigno para ser rechazado por Jesús. No nos ve con los ojos del mundo, sino con los ojos de Dios, con los ojos de amor, de piedad, de misericordia, de gracia. Aquel que descubre nuestros potenciales y nos mira con misericordia y amor. Aceptemos su invitación, mis hermanos. La decisión, el desafío es, ya soy cristiano, sí. ¿Tiene sentido mi vida en relación a mi relación con Cristo? ¿O todavía no tengo esa plenitud a la que me está invitando el Señor hoy? Hacerlo nuestra razón de vida, lo que nos dé sentido a nuestra vida, lo que nos dé un modo de vivir y un para qué vivir, para que cuando exhalemos nuestro último aliento, ¿sí?, despertemos de cara a cara con el Señor. ¿A poco no es hermoso? Es una invitación que no podemos declinar, mis hermanos. Les invito a que cierren sus ojos y oremos, ¿sí? Señor, mi Dios, gracias, Señor, porque nos enseñas de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de tu piedad. Nos enseñas que no hay nadie suficientemente indigno como para no recibirte, Señor. Y nos invitas a que prediquemos de tu palabra a toda persona, Señor, a toda persona, que no la veamos con estos ojos humanos, Señor, sino con los ojos tuyos, con los ojos con que tú nos ves, Padre bendito. Nos ves un potencial, ves cosas que ni siquiera conocemos de nosotros mismos, Señor. Dale sentido a nuestra vida. Y ahora, para despedirnos, Padre bendito, te darte las gracias por tu palabra hermosa, por tus enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Alabemos. Ay, discúlpenme. Estás muy agudo. Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver
Jesucristo nuestro Rey, paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, las fortalezas, todas caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver